un líder del Ku Klux Klan enfrentando la justicia después de más de 3 décadas de impunidad. Un guardia penitenciario planeando un asesinato a sangre fría solo para ver cómo todo se derrumba. Y un hombre que, después de años defendiendo el odio, se convierte en un predicador que lucha por la reconciliación. Estas son solo algunas de las historias que te dejarán sin aliento. ¿Cómo es que el odio, la venganza y la redención se cruzan en la vida de personas que cambiaron el curso de la historia? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no lo verás venir. Número 1. La resistencia implacable de Edgar Ray Killen. En el corazón del sur de los Estados Unidos, donde el legado de la segregación y el racismo ha dejado marcas profundas, Edgar Ray Killen emerge como uno de los personajes más temidos y notorios de la historia moderna. Nacido en Mississippi, Killen creció en un entorno impregnado de las ideologías más extremas de supremacía blanca. Desde temprana edad, se sintió atraído por las enseñanzas del Ku Klux Klan, una organización que lo moldeó como líder y lo impulsó a convertirse en un defensor intransigente del odio racial. Su vida y sus actos estarían irrevocablemente marcados por esta afiliación, llevándolo a tomar parte en uno de los crímenes más infames de la era de los derechos civiles. En 1964, la lucha por los derechos civiles en el sur alcanzaba su punto más álgido. Activistas como Andrew Goodman, Michael Schwerner y James Chaney, jóvenes decididos a luchar por la igualdad racial, fueron secuestrados y asesinados por el Ku Klux Klan, bajo la dirección de Killen. Estos 3 hombres, comprometidos con la causa de la desegregación y el derecho al voto de los afroamericanos, se convirtieron en víctimas de un odio visceral que se desbordaba en la sociedad sureña. La muerte de Goodman, Schwerner y Chaney representó un golpe devastador para el movimiento por los derechos civiles, pero también, irónicamente, una oportunidad para que la justicia finalmente comenzara a hacer su trabajo. Sin embargo, en el caso de Killen, la justicia tardó más de 30 años en llegar. Durante décadas, Killen vivió en relativa libertad, protegido por un sistema que, a pesar de su involucramiento directo en el asesinato de estos 3 activistas, nunca lo procesó adecuadamente. El hecho de que su condena no llegara hasta 2005, cuando tenía 80 años, es testamento del poder de la impunidad y la resistencia de los sistemas de justicia parcial en el sur. A pesar de su condena a 60 años de prisión, una sentencia que para muchos fue un alivio tardío, Killen no mostró el más mínimo indicio de arrepentimiento o remordimiento por los crímenes que cometió. De hecho, su actitud durante el juicio y su encarcelamiento reflejaron una obstinación en sus creencias que sería casi inconcebible para muchos. Cuando Killen ingresó a la penitenciaría estatal de Mississippi, lo hizo con la misma postura desafiante que lo había definido en su vida fuera de las rejas. A pesar de su avanzada edad, se mantuvo tan inflexible como siempre, desafiando a la autoridad y resistiéndose a cualquier tipo de control o disciplina. Las reglas de la prisión, para él, no eran más que sugerencias que podía ignorar a su antojo. Durante su tiempo tras las rejas, Killen acumuló un total de 17 sanciones disciplinarias, lo que demuestra su continua lucha contra el sistema, una lucha que había comenzado mucho antes de su encarcelamiento. Su actitud desafiante fue evidente en su rechazo a seguir las normas más básicas de la vida carcelaria. Se negó a ponerse la vestimenta reglamentaria y en una ocasión escondió productos de tabaco en el cojín de su silla de ruedas. Este acto de contravención resultó en la pérdida de ciertos privilegios dentro de la prisión, pero para Killen, estos castigos eran simplemente otro ejemplo de lo que él consideraba una persecución contra sus creencias. Incluso durante su tiempo en prisión, su odio no disminuyó. Al contrario, se aferró a él con más fuerza. Uno de los incidentes más notorios durante su estancia en prisión ocurrió cuando, en un acceso de ira, Killen lanzó insultos racistas hacia una oficial de prisiones. El altercado se intensificó rápidamente y las autoridades se vieron obligadas a usar un aerosol químico para controlarlo. En lugar de calmarse o pedir ayuda, Killen se mantuvo desafiante, incluso rechazando recibir atención médica después del incidente. Esta actitud de resistencia total a cualquier forma de control externo siguió siendo una constante durante su encarcelamiento. A lo largo de su tiempo en prisión, Killen nunca mostró signos de arrepentimiento.
En su mente, su condena era una injusticia, una persecución política dirigida contra sus creencias, no el castigo por los crímenes que había cometido. En lugar de reflexionar sobre el sufrimiento que había causado, se aferró a su ideología segregacionista y justificó sus acciones como un acto de lucha por lo que consideraba su patria. Esta obstinación en su visión del mundo se convirtió en uno de los rasgos más definitorios de su vida en prisión. En 2018, la historia de Edgar Ray Killen llegó a su fin. Con 92 años, la salud de Killen se deterioró y falleció en prisión, dejando atrás un legado de odio, violencia y división racial. Su muerte cerró un capítulo oscuro en la historia del sur de los Estados Unidos, pero las cicatrices que dejó permanecen en las comunidades que sufrieron sus crímenes. Aunque su vida terminó tras las rejas, su incapacidad para evolucionar o arrepentirse de sus acciones hace que su historia sea aún más impactante. Killen es recordado no solo por los crímenes horribles que cometió, sino también por su férrea resistencia a cambiar, incluso cuando la justicia finalmente lo alcanzó. En última instancia, su vida es un recordatorio de cómo las creencias extremas y el odio pueden enraizarse profundamente en una persona, resistiéndose a cualquier intento de redención o cambio. Número 3. La conspiración frustrada de Thomas Jordan Driver. En el abrasador calor de Florida, el año 2015 reveló una historia que desveló las grietas profundas del sistema penitenciario estadounidense, dejando al descubierto cómo las ideologías extremas pueden infiltrarse en las instituciones más insospechadas. Thomas Jordan Driver, un guardia penitenciario de mediana edad, llevaba una vida aparentemente común. Sin embargo, bajo su uniforme y dentro de su rol de autoridad, Driver guardaba un oscuro secreto: su lealtad al Ku Klux Klan, un grupo cuya historia de violencia, odio y supremacía blanca lo convirtió en un miembro temido y peligroso dentro del sistema carcelario. Driver no estaba solo en su convicción, le acompañaban dos aliados igualmente radicales: David Elliott Moran y Charles Thomas Newcomb. Juntos idearon un plan que no solo respondía a una venganza personal, sino que era también el reflejo de una animosidad profunda que brotaba de las entrañas de sus prejuicios raciales. El origen de esta conspiración se remontaba a un altercado que ocurrió años antes dentro de la misma prisión, donde un recluso negro había mordido a Driver durante una pelea. Aunque las pruebas médicas demostraron que la mordedura no representaba un riesgo de enfermedades graves, la mente de Driver ya estaba consumida por la obsesión de la venganza. Lo que comenzó como un conflicto aislado dentro de las paredes de la cárcel se transformó rápidamente en un deseo de violencia que no podía ser ignorado. La mente de Driver, impregnada de odio y resentimiento, comenzó a tramar una solución final. Reunió a sus dos cómplices, Moran y Newcomb, quienes compartían la misma visión extrema, para idear un plan macabro: asesinar al recluso que lo había mordido en represalia por el altercado. El plan, inicialmente concebido como una venganza personal, pronto tomó tintes mucho más oscuros. La conspiración fue meticulosamente diseñada, con cada detalle planeado al milímetro. Los tres hombres discutieron las maneras de secuestrar al objetivo y llevar a cabo el asesinato utilizando jeringas con insulina, lo que les permitiría inducir una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, la opción de usar armas de fuego también fue considerada, con el fin de asegurarse de que el asesinato fuera definitivo y sin posibilidad de falla. Lo más aterrador del plan no era solo la violencia que implicaba, sino la deliberada intención de encubrir el crimen. Los conspiradores discutieron formas de hacer que la muerte pareciera un accidente, un plan que demostraba no solo el odio que alimentaba sus mentes, sino también el nivel de organización y premeditación que habían alcanzado. Sin embargo, este oscuro complot no pasó desapercibido para las autoridades. El FBI, siempre alerta ante la posibilidad de violencia extrema, se infiltró en el grupo a través de un informante encubierto, quien ganó la confianza de los conspiradores y comenzó a grabar sus conversaciones. Las grabaciones obtenidas por el informante fueron escalofriantes. Se captaron detalles minuciosos de las conversaciones de los conspiradores, donde discutían la logística del crimen, la forma de llevar a cabo el secuestro y la ejecución, así como la manera de encubrir la muerte del recluso.
Gracias a la información recabada, el FBI pudo intervenir antes de que el complot se ejecutara. La intervención policial detuvo la conspiración y los 3 hombres fueron arrestados, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. El juicio que siguió a la detención de Driver, Moran y Newcomb fue un espectáculo que puso de manifiesto las sombras del sistema penitenciario. Lo que parecía una simple conspiración de venganza personal se transformó en un recordatorio de los peligros cuando las ideologías extremas se mezclan con las instituciones encargadas de la seguridad pública. El caso no solo puso en evidencia la amenaza interna de odio y racismo que podía infiltrarse en los puestos más sensibles del sistema, sino que también dejó claro cómo la violencia puede ser el resultado de un entorno permeado por prejuicios. Driver y Moran, quienes habían sido empleados del sistema penitenciario, no solo perdieron sus trabajos, sino también su libertad. Fueron condenados a largos periodos de prisión, mientras que Newcomb, quien ya tenía antecedentes criminales, se unió a ellos tras las rejas, enfrentando las consecuencias de su participación en el complot. El caso dejó en evidencia que, aunque el sistema de justicia logró frustrar esta conspiración específica, la amenaza de ideologías extremas infiltrándose en las instituciones sigue siendo una realidad alarmante. El complot de Thomas Jordan Driver y sus cómplices es un testimonio de cómo el odio, cuando se alimenta y se organiza, puede llevar a actos de violencia extrema. Aunque la justicia evitó que el crimen se consumara, el hecho de que un guardia penitenciario hubiera conspirado para asesinar a un recluso dentro de su propio lugar de trabajo resalta la importancia de mantenerse vigilantes ante cualquier forma de prejuicio que pueda infiltrarse en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Para los involucrados, la prisión dejó de ser simplemente un lugar de trabajo. Se convirtió en el escenario donde enfrentaron las consecuencias de sus propios actos y de las ideologías que eligieron abrazar. Este caso es un claro recordatorio de que el odio puede tomar muchas formas y que en ocasiones las instituciones mismas se convierten en el terreno fértil para su propagación. Este incidente no solo es una advertencia sobre los peligros que representan las ideologías extremas dentro de las fuerzas de seguridad, sino también una lección sobre la capacidad de las instituciones para contener tales amenazas, incluso cuando parecen estar profundamente arraigadas en sus estructuras. Número 4. La redención inesperada de Johnny Lee Clary. La historia de Johnny Lee Clary es un relato tan sorprendente como profundo, un testimonio del poder transformador de la introspección y la voluntad humana frente a la adversidad. En los años 80, Clary fue una de las figuras más prominentes y aterradoras del Ku Klux Klan. Nacido y criado en el sur de Estados Unidos, su vida estuvo marcada por un odio racial implacable y una ideología de supremacía blanca que abrazó con fervor. Como líder regional del Klan, su capacidad para reclutar nuevos miembros era envidiable. Usaba su carisma y su habilidad para manipular a las masas, siendo un defensor apasionado de la segregación racial. A través de discursos incendiarios y actividades violentas, Clary logró una notoriedad que lo colocó en el centro de una de las organizaciones más infames de la historia de América. Durante años, su vida estuvo plagada de odio, activismo y crueldad. Clary estaba convencido de que su causa era justa y se veía a sí mismo como un soldado de una guerra ideológica que defendía el orden y la pureza de lo que consideraba su nación. Su vida, sin embargo, dio un giro inesperado cuando la ley finalmente alcanzó su puerta. Fue arrestado por su implicación en una serie de delitos violentos relacionados con sus actividades en el Ku Klux Klan. Ese arresto, aunque un revés para sus creencias, resultó ser el catalizador de una transformación radical. Al ingresar al sistema penitenciario, Clary lo hizo con la misma arrogancia y desafiante actitud que lo habían definido como líder del Klan. En sus primeros días tras las rejas, el odio seguía siendo su escudo, y sus viejas creencias lo mantenían anclado en un entorno de hostilidad. La cárcel, con su dureza y sus estrictas reglas, parecía ser el lugar perfecto para alguien como él, quien había pasado su vida promoviendo la exclusión y la violencia. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, un cambio silencioso comenzó a gestarse en su interior, uno que transformaría completamente su vida.
El primer golpe a su muro de odio ocurrió de forma inesperada. Clary compartió celda con un hombre que, sabiendo perfectamente quién era y lo que representaba, decidió tratarlo con respeto y dignidad. Este compañero de celda, a pesar de ser consciente del historial de Clary y de sus creencias, no cedió al rencor y lo trató con una humanidad que Clary no había experimentado jamás. Este gesto desarmó a Clary, dejándolo vulnerable a la reflexión. Por primera vez en su vida, se encontró cuestionando las creencias que habían dirigido su existencia. Un sentimiento de incomodidad comenzó a surgir en su interior, uno que lo forzó a mirarse en el espejo de la verdad. A medida que el tiempo avanzaba, este proceso de introspección se profundizaba. Clary comenzó a asistir a sesiones de consejería en prisión, donde un capellán cristiano hablaba de perdón, redención y la posibilidad de un cambio profundo en la vida de las personas. Inicialmente, Clary se mostró escéptico, incapaz de imaginar que alguien como él, tan firmemente arraigado en el odio, pudiera encontrar redención. Pero las palabras del capellán comenzaron a calar hondo. Por primera vez, Clary se vio confrontado con la posibilidad de que el odio no era el camino y que, a través del perdón y el entendimiento, podría encontrar una salida de la oscuridad en la que había vivido durante tanto tiempo. Este fue el momento clave de su transformación. Clary comenzó a leer textos espirituales, buscando respuestas a las preguntas que nunca antes se había planteado. Los libros sobre espiritualidad, los evangelios y las enseñanzas de amor y perdón resonaron profundamente en él. A lo largo de este proceso, el odio que había definido su vida comenzó a ceder terreno. La ira y la venganza dieron paso a una profunda sensación de arrepentimiento. Clary ya no podía ignorar los horrores que había causado a lo largo de su vida y comenzó a visualizar un futuro diferente, uno donde la reconciliación y el entendimiento reemplazaban la violencia y el rechazo. Cuando Clary fue finalmente liberado, tomó una decisión audaz: renunciar públicamente a sus creencias racistas y dedicarse a promover el entendimiento entre las diferentes razas. Este giro de su vida no estuvo exento de desafíos. Clary fue atacado por muchos de sus antiguos aliados, que no podían comprender cómo alguien podría abandonar tan fácilmente lo que él había representado durante años. Sin embargo, la determinación de Clary fue inquebrantable. Se convirtió en un predicador cristiano, dedicando su vida a trabajar con comunidades diversas, a compartir su historia y a usar su experiencia como testimonio de la capacidad humana para cambiar. Desde conferencias hasta intervenciones en escuelas y organizaciones, Clary comenzó a viajar por todo el país, hablando de su redención y del poder del perdón. A través de su testimonio, Clary tocó vidas y cambió corazones. A pesar de la incredulidad de muchos, su transformación era genuina. En lugar de permanecer atrapado en las mismas creencias que lo habían llevado a la violencia, eligió enfrentar su pasado con humildad y ofrecer una oportunidad de cambio a aquellos que aún vivían bajo las sombras del odio. El viaje de Johnny Lee Clary es un recordatorio poderoso de que, incluso en los rincones más oscuros de la vida, puede surgir una chispa de luz. Su historia es un testimonio del poder de la introspección, la aceptación del perdón y la posibilidad de redención. Lo que hizo a Clary único no fue solo su transformación, sino su disposición a enfrentar las críticas y el escrutinio público, defendiendo sus nuevas convicciones con un valor inquebrantable. En un mundo que a menudo parece dividido por el odio y la intolerancia, Johnny Lee Clary representa una esperanza, una muestra tangible de que el cambio es posible, incluso para aquellos que alguna vez fueron los defensores más feroces de la exclusión. Su vida, desde sus días en el clan hasta su redención, es una historia de superación que inspira a todos aquellos que creen en el poder del cambio y el perdón. Número 5. El ascenso y la caída de Samuel Bowers. Samuel Holloway Bowers, un nombre que todavía provoca escalofríos en el corazón del movimiento por los derechos civiles, simboliza uno de los capítulos más oscuros de la historia de los Estados Unidos. Durante los años 60, lideró los White Knights del Ku Klux Klan, una de las facciones más radicales y peligrosas de esta organización. En un tiempo donde la lucha por la igualdad racial se enfrentaba a una resistencia feroz, Bowers se destacó como un estratega despiadado y una figura influyente dentro del clan. Sus palabras eran veneno y sus acciones
una afrenta directa contra quienes soñaban con una sociedad más justa. Entre los muchos crímenes de odio en los que Bowers estuvo implicado, el asesinato de Vernon Dahmer en 1966 marcó un punto de inflexión en su carrera de odio. Dahmer, un activista incansable por los derechos civiles, se había atrevido a desafiar las barreras de la segregación racial al alentar a los afroamericanos a inscribirse para votar. Este acto de valentía lo convirtió en el objetivo de los White Knights. En una fría noche de enero, bajo la dirección de Bowers, miembros del clan incendiaron la casa de Dahmer mientras él y su familia dormían. Aunque Dahmer logró salvar a sus seres queridos, las graves quemaduras que sufrió acabaron con su vida poco después. Este crimen no solo arrebató la vida de un hombre valiente, sino que también dejó una herida profunda en su comunidad. Durante décadas, Bowers evadió la justicia gracias a una combinación de temor, lealtad y complicidad. El sistema legal, a menudo influenciado por prejuicios raciales, falló repetidamente en llevarlo ante la justicia. Sin embargo, la presión creciente de los movimientos sociales y las familias de las víctimas finalmente lograron que el caso se reabriera. En 1998, más de 30 años después del asesinato de Dahmer, Bowers fue finalmente condenado a cadena perpetua. Para muchos, este veredicto fue un triunfo de la justicia, aunque tardío, y un recordatorio de que el odio no siempre puede escapar de las consecuencias. La vida de Samuel Bowers en prisión fue una continuación de su resistencia obstinada. A diferencia de otros miembros del clan que, al enfrentarse al encarcelamiento, reconsideraron sus creencias, Bowers permaneció imperturbable en su ideología supremacista. Para él, la prisión no era un lugar de redención ni una oportunidad para reflexionar sobre los horrores que había perpetrado. Al contrario, la percibía como una extensión de su lucha, un nuevo campo de batalla donde podía mantener viva su ideología a través de su conducta y su rechazo a cooperar con las autoridades penitenciarias. Dentro de los muros de la penitenciaría, Bowers continuó ejerciendo una influencia tóxica, aunque de forma más limitada. Se dice que interactuaba con otros presos que compartían ideologías extremistas, tratando de reforzar su visión distorsionada del mundo. Sin embargo, sus días de poder absoluto habían quedado atrás. En prisión, Bowers era un hombre mayor que, aunque inflexible en sus creencias, ya no podía dirigir a sus seguidores con la misma autoridad que una vez tuvo. La actitud desafiante de Bowers lo aisló tanto de los guardias como de otros internos. Su negativa a adaptarse a las reglas del sistema penitenciario lo llevó a enfrentarse constantemente con las autoridades. Se negó a participar en programas de rehabilitación o a mostrar algún indicio de remordimiento por sus crímenes. Para los funcionarios de la prisión, lidiar con él era un recordatorio constante de los desafíos que presentan los reclusos que rechazan cualquier intento de reintegración. El legado de Bowers, sin embargo, no termina con sus acciones ni con su encarcelamiento. Su historia es un recordatorio doloroso de los estragos que el odio organizado puede causar en una sociedad. Durante su liderazgo, los White Knights no solo aterrorizaban a individuos, sino que también buscaban socavar los avances del movimiento por los derechos civiles. Cada crimen que cometieron bajo su dirección fue un ataque directo a la idea de igualdad y justicia. Samuel Bowers falleció en prisión en el año 2006. Tenía 82 años, y aunque murió tras las rejas, su vida dejó cicatrices profundas en las comunidades que sufrieron bajo su régimen de terror. Su muerte marcó el fin de una era, pero también planteó preguntas persistentes sobre cómo la sociedad puede prevenir que figuras como él asciendan al poder. El nombre de Samuel Bowers sigue siendo un símbolo de advertencia. Representa los peligros de permitir que el odio y el extremismo echen raíces. A través de su historia, aprendemos no solo sobre el impacto devastador del racismo, sino también sobre la resiliencia de las comunidades que luchan contra él. Aunque Bowers buscó perpetuar la división y el temor, su condena y su muerte recuerdan que, al final, incluso los más poderosos defensores del odio no pueden escapar de las consecuencias de sus acciones.